Los nahuales, criaturas místicas que han habitado la tierra desde tiempos ancestrales, han perdido su lugar en las creencias populares a medida que las sociedades han evolucionado. Sin embargo, hay quienes aseguran que estos seres aún caminan entre nosotros, ocultos en diversos rincones del mundo. Lo que voy a relatar es una experiencia completamente real que viví cuando apenas tenía 16 años, en compañía de una figura conocida como Nahual. Mi historia tiene lugar en Veracruz, mi tierra natal. Desde pequeño, crecí en un entorno impregnado de misticismo, ya que mi familia siempre estuvo vinculada a prácticas de brujería y tradiciones populares. Mi infancia estuvo marcada por historias de lo oculto, y mis abuelos, en particular, eran visitados por personas de distintos lugares que buscaban su ayuda para resolver problemas o encontrar consuelo. A medida que crecía, fui aprendiendo sobre los rituales y las artes de los curanderos, especialmente de mi abuelo materno, un brujo muy respetado en nuestro pueblo y en las comunidades vecinas, a donde llegaban viajeros tras horas de camino para consultarlo. Sin embargo, esta conexión con lo sobrenatural no siempre fue bien vista. Aunque algunos vecinos nos apreciaban y buscaban nuestra cercanía, otros nos evitaban, temerosos, y no dudaban en lanzarnos maldiciones o murmurar a nuestras espaldas. A pesar de esto, mi infancia fue relativamente normal, considerando las circunstancias. Desde muy joven, desarrollé una fascinación por los misterios y lo oculto. Me encantaba acompañar a mi abuelo en sus ceremonias, observar sus rituales y absorber cada detalle de sus prácticas. Para cuando llegué a la adolescencia y cursaba la secundaria, ya era conocido en la escuela por realizar pequeños trabajos de curanderismo, aprendidos de mi abuelo. Todo cambió en mi segundo año de secundaria, cuando viví una experiencia que marcó mi vida. Un día, mientras estaba en casa, varios autos lujosos llegaron al lugar donde mi abuelo atendía a sus clientes. Tras una reunión de 1 hora, los visitantes salieron visiblemente enfadados. Mi abuelo nos explicó que se trataba de políticos provenientes de la capital, quienes le habían pedido un favor especial, pero él no pudo cumplirlo porque necesitaba más información. Furiosos, prometieron regresar pronto con lo que mi abuelo había solicitado para realizar un trabajo de brujería muy particular. Días después, volvieron sin previo aviso, irrumpiendo y apartando a los demás clientes que esperaban su turno. Mi abuelo, indignado, les reprochó su actitud, diciendo que no los ayudaría si no respetaban a los demás. Los hombres, arrogantes, le advirtieron que su necesidad era prioritaria y que, si quería seguir trabajando como curandero, más le valía no meterse en problemas, o las consecuencias serían graves. Tras casi 2 horas de ritual, mi abuelo terminó el trabajo que le habían encomendado, pero les advirtió que, para que surtiera efecto, debían repetirlo 2 veces más debido a la complejidad del caso. Acordaron regresar 3 días después, pero no aparecieron, lo que nos hizo pensar que habían abandonado el tratamiento. Sin embargo, varios días más tarde, cuando ya anochecía y mi abuelo atendía a su último cliente, 2 camionetas irrumpieron en nuestra casa. Un grupo de hombres armados entró por la fuerza, me sujetaron con violencia y me metieron en una de las camionetas mientras gritaba pidiendo ayuda. Minutos después, mi abuelo también fue sometido y amenazado. Nos llevaron en contra de nuestra voluntad hacia la capital del estado. Al llegar, nos cubrieron los rostros con bolsas y nos encerraron en una habitación en obra negra, sin terminar, con un baño que no tenía agua. Nos informaron que permaneceríamos allí hasta que mi abuelo completara el trabajo de brujería que, al parecer, no había funcionado en el líder de aquellos hombres. Al día siguiente, liberaron a mi abuelo temporalmente, pero yo me quedé, observando con temor el lugar donde nos tenían cautivos. Por rumores del pueblo, supimos que el jefe de esos hombres estaba bajo un hechizo tan poderoso que ponía en riesgo su vida. La gente aseguraba que solo mi abuelo, con sus habilidades excepcionales, podía salvarlo, razón por la cual habían viajado desde la capital hasta nuestro pueblo. Mi abuelo, siempre firme, explicó que necesitaba sus herramientas y artefactos para realizar el trabajo, pero los hombres, con una actitud cada vez más amenazante, lo golpearon y lo tiraron al suelo. Algo en mi interior me decía que no eran políticos, sino algo mucho más siniestro. Le arrojaron un cuaderno y un bolígrafo, dándole 20 minutos para anotar todo lo que necesitaba. Mi abuelo escribió una lista y, tras un par de horas, los hombres regresaron con los materiales. Me abrazó,
asegurándome que todo estaría bien y que no permitiría que me hicieran daño. Luego, lo llevaron para atender a su jefe y 3 horas después lo devolvieron a la habitación, agotado. Me confesó que el hombre estaba bajo un hechizo tan oscuro y poderoso que nunca había enfrentado algo igual. Dijo que intentarían de nuevo al día siguiente. La mañana siguiente, los hombres volvieron por mi abuelo, quien pidió más elementos para el ritual. Horas después, lo trajeron de vuelta, pero esta vez estaba gravemente herido, con marcas de golpes. Le dieron un ultimátum: si no lograba deshacer el hechizo, se desquitarían conmigo, haciéndome sufrir lo mismo que su jefe. Mi abuelo intentó defenderme, pero fue golpeado nuevamente. El miedo me paralizaba, no sabía cómo reaccionar ni defenderme. Solo corrí a abrazarlo para protegerlo de más golpes. Esa noche, apenas dormimos, exhaustos y sin haber comido desde nuestro secuestro. Al mediodía, mi abuelo me advirtió que iba a hacer algo que no había hecho en años, algo que podría asustarme, pero era nuestra única salida. Me pidió que lo obedeciera sin dudar para escapar de allí. Cerca del mediodía, los hombres regresaron. Mi abuelo les dio una lista más extensa y exigió realizar el ritual en el patio, bajo la luz de la luna, alegando que era esencial. Aunque al principio se negaron, temerosos de mover a su jefe enfermo, terminaron cediendo tras mucha insistencia, pero advirtieron que era su última oportunidad. A las 10 de la noche, trasladaron a su jefe, que parecía un cadáver viviente, con el rostro demacrado, como si la muerte misma lo poseyera. Mi abuelo comenzó el ritual, trazando símbolos extraños en el suelo y encendiendo hierbas y maderas que desprendían un olor penetrante. De pronto, uno de los hombres me agarró con fuerza, amenazando a mi abuelo con hacerme daño si algo salía mal. Mi abuelo exigió que me soltaran, diciendo que me necesitaba para el ritual. Finalmente, me liberaron y corrí hacia él. Tras horas de ceremonia, mi abuelo me susurró que no tuviera miedo de lo que vería, pues seguiría siendo él. Me pidió esperar su señal para escapar, ya que solo tendríamos una oportunidad. Mientras el hombre en la cama se retorcía de dolor, mi abuelo arrojó un líquido fétido que generó una nube de humo. De repente, cayó al suelo, sudando y convulsionando. Sus movimientos se volvieron más violentos, y ante mis ojos, sus rasgos comenzaron a cambiar. Sus ojos se tornaron de un color extraño, su rostro se cubrió de pelo, y sus manos y pies se transformaron. En minutos, mi abuelo se convirtió en una criatura aterradora, un perro gigante de 1,5 metros, con colmillos afilados y una mirada que helaba la sangre. Los hombres, horrorizados, descuidaron a su jefe, que se consumía en la cama. Uno de ellos disparó varias veces contra mi abuelo, pero las balas apenas lo detuvieron. Con un rugido, arrancó el brazo de su agresor, quien cayó gritando. El otro hombre huyó, pidiendo auxilio. Mi abuelo, con su voz humana, me ordenó correr tras él sin detenerme. Lo seguí mientras se abría paso entre los guardias, hasta que, a las afueras de la casa, me dijo que corriera hacia un lugar con mucha gente, prometiendo encontrarme después. Corrí sin parar por más de 20 minutos en la oscuridad hasta llegar a una casa donde había una fiesta. Me mezclé entre los invitados, jadeando y tomando agua. Todos me miraron extrañados, pero no preguntaron nada. Media hora después, vi a mi abuelo a lo lejos, con la ropa destrozada y herido. Corrí hacia él, y un invitado, al verlo malherido, nos llevó a una clínica cercana. Esa noche, mi abuelo permaneció en el hospital por una herida de bala que, afortunadamente, no fue grave. Al día siguiente, mis padres llegaron a la capital para llevarnos a casa. En el camino, mi abuelo nos reveló la verdad. Él era uno de los pocos capaces de convertirse en Nahual, un ritual que requería un sacrificio humano. Al ver que no podía salvar al jefe de aquellos hombres, que no eran políticos, sino criminales involucrados en negocios ilícitos, decidió usar esa transformación para salvarnos. El ritual implicó sacrificar la vida del jefe para completar su metamorfosis. Tras mi huida, regresó para eliminar a todos los testigos y evitar que nos persiguieran. De vuelta en casa, mi abuelo realizó un ritual para encerrar a la bestia en la que se había convertido. Días después, decidió que lo mejor era abandonar Veracruz, temiendo represalias. Tras discutirlo en familia, nos mudamos a otro estado para empezar de nuevo.
Mis padres me pidieron alejarme de la brujería, y aunque una parte de mí quería aprender los secretos de mi abuelo, el terror de lo vivido me hizo renunciar a ese mundo. Hoy vivo en Tlaxcala, estoy casado y tengo 3 hijos. Mi familia siguió adelante, y nunca más hablamos de lo ocurrido. Mi abuelo, ahora anciano y debilitado, dejó la brujería y vive tranquilo con mi abuela y mis padres. A veces, recuerdo esa noche en que mi abuelo se transformó en nahual para salvarme. Gracias a él, sigo aquí, pero el miedo y el misterio de lo que vi nunca me abandonarán.